Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es volver a encontrarnos por estos medios para estudiar la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos que ya nos están viendo a través de esta pantalla, ¿verdad? En sus televisores, en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras, donde quiera que usted nos esté viendo. Mire, recibo un abrazo bien grande de mi parte, pastor que le ama con todo el corazón, de mi esposa, de mis hijas, de toda la iglesia. Es bueno estar juntos otra vez para estudiar la palabra del Señor. Esta palabra que, según Hebreos 4:12, es viva, es poderosa, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra del Señor. Y eso vinimos a hacer en la noche de hoy, estudiar esta palabra para la gloria del Señor. Si usted nos está viendo a través de YouTube, ¿qué usted debe haber hecho? ¿Qué usted debe haber hecho? Uno, debe haberse suscrito a nuestro canal, ¿verdad? Así que vaya al botoncito que dice suscribirse, tóquelo, plink, y al lado hay una campanita, toque esa campanita. De esa forma, cada vez que subamos contenido de la iglesia, usted va a recibir la notificación de que estamos transmitiendo o que hemos subido un contenido nuevo. Así que usted suscríbase y número dos, toque la campanita. Y si está en Facebook, ya usted debe haber hecho tres cosas. Uno, dele like, a este servicio de hoy. Número dos, comparte este servicio con todos sus contactos ahí en Facebook. Compártalo. Y número tres, recuerde ir dejando los comentarios, ¿verdad? A medida que vamos haciendo las preguntas, a medida que vamos trabajando, ¿verdad? Con todo lo que va a ir pasando durante el estudio bíblico. Deje sus comentarios, deje sus saludos, déjenos saber que usted está ahí viéndonos en la noche de hoy. Queremos saludarle. Ponga un dedito, ponga un corazón, ponga las manos aplaudiendo, las manos adorando, lo que usted quiera, pero déjese sentir en el chat. Queremos saber que usted está ahí. Si usted ve que un hermano hace un comentario, pues mire, y usted quiere abonar ese comentario, póngalo ahí, que se den discusiones bonitas, ¿verdad? Dentro y que podamos traer nuestro insumo, nuestras opiniones dentro del chat. Así que deje el comentario ahí, que con mucho gusto los recibimos y nos gozamos. Bueno, comenzamos en la noche de hoy. Vamos a la primera pregunta de la noche de hoy. Menciona un amigo que se haya mantenido fiel durante muchos años. Menciona un amigo que se haya mantenido fiel durante muchos años. Menciona un amigo que se haya mantenido fiel durante muchos años. Yo tengo varios. Ahí está mi hermano Andrés Ramos. Andrés y yo somos amigos yo diría desde el 86, 85, 86 más o menos. Ministramos juntos en un grupo musical llamado Melodías Cristianas. Los dos entramos juntos en el 89 al Conservatorio de Música de Puerto Rico a estudiar guitarra. Y pues hoy, aún a la distancia, él está viviendo en Georgia y yo estoy viviendo acá en Filadelfia. Basta con que nos mandemos un texto y nos reímos muchísimo y compartimos muchas cosas bien chéveres. Su hijo ahora es piloto y los otros días estaba pilotando así por encima de la casa de ellos mismos, de estas avionetas, y yo le puse, dile a Ivancito que saque la mano y salude. Yo sé que eso no se puede hacer, pero pues, bromeamos muchísimo porque pues el hermano Héctor, que ahora es músico aquí en la iglesia y nos ayuda también, ¿verdad? Ya ha predicado aquí y ministro de Dios. Héctor y yo nos conocemos, más o menos igual, muchos años desde la Iglesia Bautista de Carolina, y Dios se encargó de que en este momento, ¿verdad?, nuestros corazones se volvieran a unir y ahora estamos sirviendo al Señor otra vez después de muchos años para la gloria del Señor. Y son amigos que se han mantenido fieles por muchos años. Pedrito Pizarro, José Carlos Aponte, bueno, puedo seguir mencionando, Carlos de León, tantos amigos. Y pues a mí me llena de alegría cada vez que sé de ellos, sus cumpleaños, cuando tienen hijos, cuando logran cosas. Es hermoso. Y esa amistad pues se mantiene ahí y es muy lindo. Vaya mencionando en el chat un amigo que se haya mantenido fiel durante muchos años. Si quiere, mire, hágale el tag, ponga la arroba y ponga el nombre de la persona, ponga la arroba y el nombre de la persona y taguélo para que vea este estudio bíblico y que vea que usted está ¿verdad?, resaltando la fidelidad de la amistad que existe entre ustedes. Bueno, hoy estamos viendo las 7 iglesias. Continuamos en esta serie que se llama La Iglesia que Dios Desea. Y el título para la sesión de hoy es
una iglesia fiel en todas las cosas. Una iglesia que es fiel en todas las cosas. Y si usted mira el mapa que va a aparecer ahora aquí al ladito, se va a dar cuenta que es la iglesia número 6. Recuerde que ya van subiendo y ya cogimos la número 1, la 2, la 3, la 4, estamos arriba, ahora vamos bajando la 5 y la 6 y por ahí está la iglesia que se llama la iglesia de Filadelfia, como nuestra iglesia, ¿verdad? Así que una iglesia fiel en todas las cosas, una iglesia fiel en todas las cosas. Y la idea central para este estudio bíblico es: confía en Dios al ministrar a otros. Confía en Dios al ministrar a otros. Si estamos en Apocalipsis 3, versos del 7 al 13, Apocalipsis 3, versos del 7 al 13, y vamos a leer la palabra del Señor rapidito, vamos a entrar en terreno de juego bien rapidito, y dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer algo que los de la sinagoga de Satanás, ¿se acuerda que ya hablamos de esto? Los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten. Vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, esto lo hemos visto en las otras cartas también, para que nadie te quite la corona, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Y termina como todas las demás cartas que hemos visto: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La primera vez que a mí me tocó predicar, julio 2 del 2000, yo llegué a aquella iglesia por primera vez. Era la primera vez que yo iba a esta iglesia, la iglesia del Nazareno Getsemaní en Guaynabo, Puerto Rico. Y era la primera vez que llegaba allí porque yo iba a empezar a congregarme nuevamente allí con mi pastor, el doctor Denis Soto. Y pues él, que es tan genial, me dice: pues si vas a empezar a reunirte ese día, vamos a hacer algo, ese día tú predicas. Y yo digo: pero si es el primer día que voy a ir a la iglesia, la gente pues me dice: pues es la mejor forma para que la gente conozca tus dones, tus talentos, y te conozca y te puedas presentar a la gente y presentas a la familia y predicas de una vez. Mire, hermano, yo estaba tan nervioso, tan nervioso. Yo quería llamarlo el día antes y decirle: no voy a predicar, predica tú. Estoy nervioso, no puedo. Pero recordé que a mí Dios me había estado llamando desde los 9 años a esto, a pastorear. Y recordé que el Señor tenía un propósito conmigo y que había ido preparándome. Los grupos musicales en los que yo toqué, en los que yo ministré por muchos años, 12, 15 años, fueron preparando mi vida para el momento en que me tocara estar parado en un altar y poder llevar la palabra. Porque si era por mí, mire, hermano, yo era bien tímido, yo no hablaba con nadie, me daba terror pararme frente a la gente. Cuando las maestras mías decían que había que dar un informe oral frente al grupo, ¡ay, mi madre! Yo estaba 2 días con el estómago revuelto, yo me daba una tensión, una ansiedad que usted no tiene idea. Y pues Dios fue preparándome en las capillas de la escuela donde yo trabajaba, donde yo estudiaba, perdón. Pues dirigía servicios poquito a poco. Los grupos en los que fui entrando a tocar música, pues me fueron dando esa exposición y les fui perdiendo un poquito el miedo al pararme frente a la gente. Y pues, para la gloria de Dios, ese día me paré allí y mire, hermano, yo estaba tan nervioso. Yo pasé todo el servicio con el micrófono aquí agarrado y esta mano dentro del bolsillo. Bueno, cuando terminé de predicar, mi pastor se me acercó y me dijo: ¿tú tienes algo en el bolsillo que es muy, muy valioso? Y yo le digo: en verdad no. Y me dice: bueno, que estuviste agarrándolo toda la predicación y no lo soltaste. Y dije: bueno, eso es que tiene algo ahí que él no quiere soltarlo. Y pues estaba tan nervioso, ¿verdad? Pero luego de eso él se sentó conmigo y fue bien bonito porque entonces él me animó. Empezó a reconocer
me gustó esto que hiciste, me gustó la forma en que manejaste el texto, me gustó la forma en la que manejaste el llamado, me gustó. Y empezó a animarme, ¿verdad? A motivarme a hacerlo mejor. Me dijo, y de ahí me dio fecha, me dijo, la próxima vez te toca predicar tal domingo. ¿Verdad? Para que lo fuera haciendo mejor cada vez. Pues mire, esto es lo que Jesús está haciendo con esta iglesia. Jesús le encomió a la iglesia de Filadelfia, la alaba a esta iglesia, realmente los anima por su fidelidad y por su ministerio. Es como un empleado, ¿verdad? Pues que no deja de trabajar confiando solo en sus hechos del pasado. Hay empleados, ¿verdad? Que a lo mejor dicen, pues ya terminé lo que tenía que hacer hoy, se sientan a bregar en el teléfono. No. Hay gente que después que logra algunas cosas en la vida, se echa para atrás y dice, pues ya logré eso. Lo hablamos la semana pasada con la iglesia de Sardis, ¿verdad? Pero así como un empleado no deja de trabajar confiando solo en sus hechos del pasado, o sea, tienen que entender que él tiene que seguir trabajando, les quedan 2 horas del turno, no puede sentarse a echarse fresco, tiene que buscar qué hacer. Pues la iglesia está llamada a mantenerse firme en sus convicciones y en su fe. Y lo mismo se aplica a nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos fieles a Jesús. Y si nos mantenemos fieles al Señor, Él nos promete su protección y nos promete un galardón. Muchos cristianos piensan, no, ya yo hice lo que iba a hacer por el Señor. No, ya yo hice lo que iba a hacer en la iglesia. Y lo hablamos, creo que fue el domingo, la semana pasada, gente que vive por las glorias pasadas. No, chacho, en el 1954, en el 1980, y yo hacía esto y ya pues no tengo que hacer nada más. No, usted tiene que mantenerse fiel al Señor. Y Él nos promete su protección y nos promete un galardón. Esta iglesia de Filadelfia es elogiada por continuar a pesar de sus fuerzas limitadas. Fíjese que no está negando el hecho de que se han cansado. O sea, ha llegado un momento donde han trabajado tanto que se han cansado. Sus fuerzas han minado, se han menguado, se han minado sus fuerzas. Y entonces el Señor le dice, yo he visto que te has cansado. Tus fuerzas se han ido agotando. Pero qué bueno que te has mantenido ahí trabajando. Los elogian por guardar la palabra de Cristo. Y los elogian, número 3, por permanecer fiel al nombre del Señor. Vamos a mirar el contexto de esta iglesia bien rapidito. Siempre lo hacemos, me gusta que miremos el trasfondo, el contexto de lo que está pasando. Esta ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Átalo II en el año 189 antes de Cristo. Por lo tanto, Filadelfia era una ciudad relativamente joven cuando se le escribe esta carta del Apocalipsis. Filadelfia significa amor fraternal, Philos Delphos, amor fraternal. Y este nombre lo recibe en honor a su fundador, Átalo II. La ciudad fue reedificada luego por el emperador Tiberio. ¿Por qué? Porque en el año 17 después de Cristo, esta ciudad fue destruida por un terremoto. El terremoto vino y sacudió sus cimientos. La ciudad quedó en ruinas. Y en el año 17, el emperador Tiberio entonces la reedifica. Y aunque la ciudad pues permaneció pequeña, fue creciendo debido a su actividad comercial. Y con el tiempo, de hecho, se le llamó la pequeña Atenas. Porque allí el asunto comercial de exportar, de importar, era muy grande. Era una actividad, una ciudad bien activa en esta área. Así que en cuanto a los orígenes de la iglesia, eso es en términos históricos. Cuando miramos los orígenes de la iglesia, hermanos, realmente pues no sabemos mucho. Es probable, lo que he podido mirar y estudiar, es probable que su comienzo se haya dado debido al esfuerzo misionero que Pablo hizo en Éfeso y en esa región. ¿Okay? Así que muy probablemente está ahí, búsquelo, está en Hechos 19:10 por ahí. Pablo, ¿verdad? Muy probablemente fue quien entonces, debido a ese esfuerzo que él hizo, de ahí es que sale entonces y se origina esta iglesia. Vamos a orar en la noche de hoy para continuar con nuestro estudio bíblico. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Qué bueno que ya hay muchos hermanos conectados con nosotros, disfrutando este tiempo en tu palabra, estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos mantengas fieles a ti. Te damos gracias porque pues yo sé que tú nos has hallado dignos de entrar en tu reino una vez recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que podamos permanecer, Señor.
fieles a ti en toda nuestra vida, en todas nuestras áreas. Fieles a ti con nuestro esfuerzo, fieles a ti en nuestro compromiso con la iglesia, fieles a ti, Señor, en buscar tu presencia cada día, fieles a ti, Señor, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, fieles a ti en el llamado que tú nos has hecho de predicar el evangelio, fieles a ti en todo momento, Señor. Que podamos mantenernos fieles a ti. Glorifícate y háblanos a través de este estudio bíblico en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted quiere permanecer fiel al Señor, mire, póngalo ahí en el chat. Póngalo ahí en el chat. Quiero permanecer fiel al Señor. Vamos, tiene ese chat ahí y declare: yo voy a permanecer fiel a mi Señor. Vamos al texto. Vamos a mirar los versos 7 y 8. Jesús vuelve y le escribe a Juan y le pide esta vez que escriba una sexta carta y que le envíe al ángel de la iglesia. Y esto lo hemos hablado en todas las cartas. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, que es el líder que Dios ha puesto ahí para dirigir al rebaño, y entonces el ángel es el encargado de llevar este mensaje a la congregación. A esta iglesia, como a las demás iglesias, Jesús se les revela de una forma diferente, y a esta le dice y se revela como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. ¿Okay? Jesús combina tres temas muy importantes. Primero dice que Él es el santo. Aquí está enfatizando su santidad exclusiva. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Cuando Él usa el artículo Él, se indica que su santidad no es derivada como la santidad de otros, sino que Él es el santo en sí mismo y sin igual. No hay nadie como nuestro Dios. Solo Él es santo. Solo Él vivió sin pecado. Solo Él, Jesucristo, vivió sin pecado. Solo Él es santo. Número 2. Se revela como el verdadero. Una vez más está utilizando un artículo definido para enfatizar su singularidad. En otras palabras, está diciendo: yo soy el único que es la verdad. De hecho, Juan 14:6, usted lo conoce. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad en Jesús es absoluta y no se deriva de conceptos o de creencias anteriores. Y en tercer lugar, Jesús afirma que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. En Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13, capítulo 19, verso 37, tenemos la historia del rey Senaquerib. Vamos a ver a qué se refiere esto. El rey Senaquerib era el rey de Asiria, y él viene con el fin de conquistar a Israel. Y Eliakim, el mayordomo de Ezequías, aumenta su autoridad por su fidelidad al rey Ezequías durante esa crisis. En Isaías 22, 22 y 23 dice: Eliakim, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como un clavo en un lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Eso es lo que dice Isaías 22, 22 y 23. Como mayordomo, Eliakim guardaba la corte y el horario del rey. Y aquí lo que Jesús está haciendo es una referencia a esta historia y está enfatizando que Él también obra de la misma forma, teniendo la autoridad para abrir y cerrar las puertas del reino celestial. En Apocalipsis 1:18, cuando usted lo mira, Jesús se revela a Juan como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tomando esto en cuenta, pues podemos ver que Jesús tiene la llave del trono eterno. También tiene la llave del castigo eterno, la segunda muerte. Así que Jesús se identifica y afirma que conoce las obras de la iglesia. Es porque dice: yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tengo las llaves, yo abro y nadie puede cerrar, yo cierro y nadie puede abrir. Jesús ahora afirma que conoce las obras de la iglesia. Y esto lo hemos hablado en casi todas las cartas. Como podemos ver, ¿verdad? Jesús mira y conoce todo de nosotros. Como podemos ver, aquí Jesús quizás no las describe todas en detalles, pero no cabe duda de que las obras de esta iglesia, pues mire, quizás contrario a las que vimos las semanas anteriores, las obras de esta iglesia en Filadelfia son obras de calidad. Son obras de un carácter aceptable al Señor. Por lo tanto, Jesús le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando usted va al Evangelio de Juan, Jesús se presenta, Juan 10,
como el buen pastor y se presenta como la puerta del redil de las ovejas, sugiriendo que ha abierto la entrada al reino celestial. O sea, lo que él está diciendo a esta iglesia es: yo he puesto de ti una puerta, o sea, ustedes pueden entrar a mi reino, y como yo fui el que abrí esa puerta, nadie la puede cerrar. En Apocalipsis 3:8, Jesús revela la razón por la cual el fiel es digno de recibir la entrada al reino de los cielos. Fíjense que dice: porque aunque tienes pocas fuerzas, te has cansado en el camino, tus fuerzas se minaron, tu andar ahora es quizás hasta un poco más lento porque ya no tienes la misma fuerza que tenías antes, aún así has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, Jesús reconoce que sus seguidores en este momento en que escribe la carta eran débiles ante el mundo. No eran personas fuertes, estaban sin fuerza, y pues no era necesario que lo fueran realmente. De hecho, el apóstol Pablo reconoce que el poder divino se perfecciona en nuestra debilidad. Usted conoce el texto, 2 Corintios 12:9, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad del humilde, ¿verdad? Los cristianos en Filadelfia tenían dos cosas obrando a su favor. Estaban cansados, ¿ok? Quizás habían estado batallando con muchas cosas y están cansados, pero Jesús le dice aquí, primero que nada, han guardado mi palabra. Y aquí se refiere a los mandamientos. ¿Okay? Cuando Jesús dice, han guardado mi palabra, lo que se refiere a sus mandamientos. En el Sermón del Monte, Jesús, ¿verdad? Mateo 5, hablando de su ley, dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino. Son los versos 18 y 19 de Mateo 5. Y pues los miembros de Filadelfia eran fieles en guardar y cumplir la ley del evangelio. Y número 2, Jesús los reconoce y le dice: no has negado mi nombre, el nombre de Jesús. Recuerde que esta gente está viviendo en tiempos cuando era necesario reconocer al César como Señor. Pero esta iglesia no había cedido a eso. Esta iglesia se mantenía firme en que solo Jesucristo es el Señor y Dios soberano en la vida de ellos. O sea, ellos no han cedido a la presión cultural de llamar al Rey Señor. No, nuestro Señor es Jesucristo y no lo vamos a negar. Se han mantenido ahí. ¿Okay? Vamos a mirar algunos símbolos que vemos en estos textos de hoy. Cuando habla de la llave de David, ya vimos que está haciendo referencia a la historia de Sennacherib, pero hace referencia a la autoridad de Cristo ahora en la casa de Dios. ¿Okay? Él es el que tiene la llave de ese trono. Él es el que dice quién va a entrar, quién no va a entrar. Número 2, habla de la hora de la prueba, lo vamos a ver ya mismito. Y aquí se refiere, y no hay duda, que se refiere a la gran tribulación. Número 3, habla de la columna en el templo de Dios. El verso 12 lo vamos a ver ya mismo también. Que está hablando de un lugar permanente en la ciudad eterna de Dios. Eso es lo que está hablando. Y cuando habla de mi nombre nuevo, pues mire, esto es un nombre que nadie conoce, solamente Cristo. Así que como no hay otras referencias, eso es lo que dice, eso es lo que es. Aunque no le vamos a añadir ni a quitar cosas a la Biblia que no dice. Vamos a la segunda pregunta en la noche de hoy. ¿Cómo muestra un buen amigo su fidelidad? ¿Cómo muestra un buen amigo su fidelidad? ¿Cómo muestra un buen amigo su fidelidad? Póngalo ahí en el chat, ¿verdad? Y vaya destacando esas cualidades que tiene un buen amigo. ¿Y qué es lo que lo hace un buen amigo? ¿Cómo es que un buen amigo muestra su fidelidad? Vamos a ir resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. 1. Jesús posee la llave de la puerta más importante de la vida. Y aunque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Que lo dice en Efesios, y pretende ser el dueño de los reinos del mundo, solo Jesús posee la llave del reino eterno y también del castigo eterno, el infierno. Solo Jesús la posee. Eso está claro ahí. Número 2. Jesús va a usar esa llave para abrirles la puerta del reino a quienes, a sus fieles seguidores, a los que se mantengan perseverando hasta el fin. A eso Él le va a abrir esa puerta del reino para que puedan entrar y estar con Él por toda la eternidad. Jesús ha puesto delante de la iglesia una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Okay? En la vida, las circunstancias cambian. Las puertas abren, cierran. Pero esta puerta, una vez Jesús la abre, que es la puerta a la entrada del reino de Dios, nadie, solamente Jesús la puede abrir y solamente Jesús la puede cerrar. Número 3,
pues Jesús abre su reino para los que son fieles a él. Mateo 7, 13 al 14, Cristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Jesucristo dice: si has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, tienes entrada por esa puerta estrecha. Por ahí tú puedes entrar. El mundo va a tratar, hermano. El mundo va a tratar de convencernos de que hay muchos caminos para ir al cielo. En estos días de tanta pluralidad, donde hay tanta cosa hablándose, donde hay tantas filosofías hablándose, mira, hermano, va a tratar de convencernos de que no, este otro camino también te va a llevar al cielo. Está de nosotros no creerlo. Está de nosotros mantenernos firmes, mantenernos fieles. ¿Por qué? Porque solo Jesús tiene la llave para que nosotros entremos al reino del Señor. ¿Okay? Vamos a ver los próximos versos. Los versos siguientes nos animan a confiar en la protección del Señor. Damos gracias a cada hermano que haya puesto, ¿verdad?, su respuesta, y siga escribiéndonos. Recuerde que las respuestas van entrando más tarde. Como un buen amigo muestra su fidelidad. Vamos a ver los versos 9 y 10. 9 y 10. Anteriormente ya habíamos identificado en otra de las cartas a los de la sinagoga de Satanás, ¿verdad?, que es la comunidad judía de las diferentes ciudades. Pero esta otra comunidad judía, al negar a Cristo como su Mesías, se ponía de parte de Satanás y se ponía en contra del plan de Dios y se ponía en contra de la iglesia. ¿Okay? Podemos verlo, hermanos. Mire, históricamente el judaísmo rabínico rechazó a Jesucristo, cumpliendo Romanos 10, 16 al 21, ¿verdad? Pero no debemos pensar que Israel ha sido descartada por completo. Pablo mismo afirma en Romanos 11, versos del 1 al 32, que Dios siempre ha guardado un remanente. Y en el clima de su plan, Israel tiene parte en el plan de salvación. El hecho de que Israel como nación haya rechazado al Mesías, pues hace que temporalmente Dios haya puesto a Israel a un lado, hasta que llegue a la plenitud de los gentiles. Y cuando vemos Romanos 11:25, pues en ese tiempo todo Israel, ¿verdad?, y lo dice Romanos 11:26 también, será salvo. Entonces, cuando Jesús se refiere aquí a los que dicen ser judíos y no lo son, no está hablando de los gentiles realmente. Se está refiriendo a los judíos que viven según la carne, que aunque tenían el registro genealógico para comprobar que eran descendientes de los patriarcas, no por eso eran verdaderos judíos en el sentido espiritual. En Romanos 9, capítulo 9, versos 6 al 8, Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como descendientes. Es lo que dice Romanos 9, versos 6 al 8. Así que estos judíos mentían. ¿Por qué? Porque eran renuentes, eran rebeldes, rechazaban por completo el evangelio, no creían en Jesucristo. De hecho, muchos de ellos se levantaban contra la iglesia. Y podemos entenderlo, hermanos. Estos judíos, una vez ellos venían al Señor, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones también, una vez esta gente reconocía a Cristo como Salvador, a Jesucristo como Salvador, y empezaban a evangelizar y a vivir según decía Pablo y sus enseñanzas, el evangelio, ¿verdad? Según el evangelio, pues mire, eran rechazados por su familia, que eran judíos también. Los que tenían negocios finalmente tenían que cerrar porque te daban la espalda y nadie iba a tu negocio a comprarte. Te desheredaban prácticamente, ¿sabes? Tú quedabas solo en la sociedad, todo el mundo se levantaba en contra de ti. Y de eso es lo que está hablando aquí. ¿Okay? Por eso es que esta última palabra, ¿verdad? Jesús la habla y dice: están mintiendo. Ahora bien, esta era la última palabra, porque Jesús le prometió a su iglesia que un día esos judíos incrédulos serían entregados. El verso 9. Y algunos han visto esta palabra como profetizando que a pesar de ser rebeldes, algunos se van a convertir al evangelio
Y mire, la verdad es que siempre ha habido judíos que pues se han convertido al evangelio, a la fe en Jesús. Y lo han hecho, mire hermano, con toda sinceridad y con toda honestidad. No obstante, el resto de la oración, en el verso 9, Jesús dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, está revelando un cambio inesperado. Estos judíos que de momento no quieren saber de Jesús, no quieren saber del evangelio, de momento van a venir a Jesús, se van a convertir, lo van a hacer de todo corazón, se van a postrar a los pies de los otros judíos que están allí. Y pues mire, van a reconocer que Cristo murió por nosotros, que nos ha amado, que nos amó en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, y pues que nos está llamando a servirle y que algún día viene a buscarnos y que es el Mesías prometido. Así que este cambio se va a dar y es un cambio inesperado. Isaías 60, verso 14, promete que un día las naciones gentiles vendrán humilladas a las pisadas de los pies de los judíos. Es decir, ante Israel, la ciudad santa. Y aquí Jesús promete que los judíos rebeldes, esos que no quieren creer en Él, esos que se levantan contra los que son cristianos, judíos cristianos, un día se postrarán a los pies de la iglesia, reconociendo que en verdad Dios mostró su gracia y su amor a los gentiles en Cristo Jesús. Así que mientras unos piensan que esto se refiere a la circunstancia inmediata entre los judíos ortodoxos, seguidores de Jesús en Filadelfia, es más probable que esta sea una profecía que se va a cumplir en los últimos días cuando Israel verá a Cristo a quien traspasó. Y entonces enseguida Jesús promete protección para su iglesia fiel. A mí me encanta esto porque, pues, qué bueno es saber que Dios siempre nos va a proteger. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, que sabemos que es la gran tribulación, lo vimos ahorita, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aunque unos han pensado que se refiere a un tiempo de persecución específico para Filadelfia, aquí lo más probable, lo dijimos ahorita, es que Jesús estuviera en general prometiendo seguridad para la iglesia fiel. Es posible que se refiere específicamente al rapto de la iglesia también. Okay, como tú has sido fiel, yo ya pronto vengo y te voy a sacar de esta hora difícil, te voy a guardar, va a venir el rapto, te voy a sacar para que no puedas, ¿verdad? Como dice Primera Tesalonicenses, que la iglesia va a ser arrebatada antes del comienzo, de la gran tribulación. Así que aquí está asegurando que la iglesia no va a sufrir el castigo de la ira de Dios sobre el mundo entero, los habitantes de la tierra. También, déjeme darle otro punto de vista. Me gusta, ¿verdad?, que miremos varias cosas. Aquí también puede ser que Jesús estuviera prometiendo proteger a su iglesia, pues aún en medio de la más severa tribulación, sea como sea. Recuerde que a esta iglesia estaba siendo perseguida, muchos los mataban, les cortaban la cabeza, los quemaban vivos. Todas estas cosas que Pedro las habla en sus cartas también, ¿verdad? Y de hecho, Pedro afirma, en 2 Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. O sea, Pedro está hablando de que pues el Señor sabe que estamos pasando por momentos bien difíciles y Él ha prometido su protección ahora, en general, y cuando nos venga a buscar. Esa es la forma en que Él nos protege. Nos protege ahora en medio de las crisis que pasamos. Nos protege en general. Crisis en el trabajo, crisis en el matrimonio, crisis en la salud. Él siempre está ahí para protegernos. Crisis en las finanzas, siempre está ahí para protegernos. Y el día que nos venga a buscar, yo creo que esa es la señal más grande de esa protección, porque nos va a llevar al cielo a morar con Él por toda la eternidad, y el castigo eterno pues nos está librando y nos está protegiendo de eso. La iglesia de Jesucristo siempre ha tenido que ministrar, hermanos, mire, andando en contra de la corriente de la sociedad. Usted lo sabe, en nuestros días ya se está viendo la persecución contra la iglesia, ya se está viendo el ataque que hay directo. Antes era subliminal, ahora es directo. Yo recuerdo para los 80 se empezaron a dar estas grabaciones donde ponían mensajes subliminales y grababan palabras al revés, y luego el subconsciente como que entendía eso, y en las artes gráficas, hermano, las artes gráficas, yo hice un estudio sobre
un análisis de anuncios de perfume. Estoy hablando del 87, el 88, 89 por ahí. Yo era un muchacho y yo y varios amigos míos más cristianos nos dimos a la tarea de estudiar anuncios subliminales que habían en los anuncios de perfume. Y de momento ponían unas burbujas y tú lo mirabas, cuando te detenías a mirarlo bien, muchos de ellos lo que creaban eran, pues, tengo que decir, pues eran las nalgas, los glúteos de personas, y tú lo veías claramente. En algunos se veía como un polvo saliendo, subiendo así en el aire. Cuando tú mirabas bien, obviamente tienes que detenerte a mirarlo, pero el subconsciente lo capta, que ahí es donde está la intención de hacerlo, subliminalmente. Estaba la palabra escrita sex. En uno de los anuncios estaba escrita más de 60 veces. Sexo, 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 sexo. ¿Okay? Y eso se mete en el subconsciente. Y cosas como esta. Entonces, mire, hoy en día no es así. Hoy en día el ataque es directo. Queremos aprobar estas leyes. Que una niña de 10 años pueda ir a ponerse una inyección anticonceptiva para que pueda tener sexo ya a los 10 años. Aquí estamos. Eso es lo que queremos hacer. Así, descaradamente. Estamos viviendo. Entonces la iglesia está todo el tiempo en contra de la corriente de la sociedad. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y eso atrae lo oprobio, ¿sabes? De los seculares. Y nos señalan, y los religiosos nos señalan, y nos tildan de retrógrados, imbéciles, estúpidos. Allá en Puerto Rico se zafó un senador, y ahora hay un lío con eso, y llamó a la iglesia estúpidos, imbéciles, retrógrados, anormales, y utilizó montones de palabras peyorativas para referirse. ¿Por qué? Porque han rechazado el mensaje de la palabra del Señor, lo que dice la palabra. ¿Okay? Ahora bien, vamos a resumir, porque en estos versos que vimos, uno, Dios promete neutralizar a los enemigos del evangelio. De hecho, Mateo 24, 9 y 14, Jesús revela que los cristianos serán aborrecidos por causa de él. Lea Mateo 24, habla de los eventos del fin, es lo que estamos pasando en nuestros días. Número 2, Mateo 24 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Yo creo que lo estamos logrando. Esta palabra hoy está llegando a la República Dominicana, está llegando a Puerto Rico, está llegando allá a Italia, a nuestra hermana Josefina, está llegando aquí a Estados Unidos, está llegando a Manchester, a Connecticut, está llegando a diferentes lugares. Hay gente que nos está viendo, nos hemos enterado que hay gente que nos está viendo desde Uganda, no sé quiénes son, pero Facebook dice que gente entró a ver nuestros servicios desde allá, desde Centroamérica, desde Sudamérica, de diferentes sitios. ¿Okay? Y uno pudiera pensar que la vileza contra Jesús debilitaría el impulso misionero de la iglesia, pero no. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Cristo ha prometido contrarrestar cualquier mentira que se lance contra su iglesia y su misión. Esta es su iglesia y él la va a cuidar y la va a defender. No hay de otra. ¿Okay? Esa es la verdad, esa es la realidad. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, y se podrá levantar lo que se quiera levantar. Por años ha pasado, no van a poder detener la iglesia del Señor. Número 2, Dios promete transformar a los enemigos del evangelio. Cuando él dice, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Pues mire, los judíos un día reconocerán que en verdad Dios mostró su gracia y su amor en Cristo Jesús. Viene a mi mente el soldado que estaba allí al lado de la cruz de Cristo, que después que entierran la lanza en el costado de Jesús y sale agua y sangre, aquel soldado no tuvo otra cosa que hacer que decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y lo mismo va a pasar con los judíos en algún momento. De hecho, Pablo anticipa esto cuando pregunta de los judíos. Romanos 11. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? En algún momento, estos judíos van a tener que reconocer que en verdad Dios mostró su gracia y su amor en Cristo Jesús. Número 3, Dios promete guardar a sus fieles en la hora de la prueba. Mire, hermano, podemos confiar en que Jesús nos guardará, nos protegerá de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y óigame, esto viene para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta promesa anticipa el rapto de la iglesia, como hablamos ahorita. Okay, Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Esos versos, capítulo 4, tan hermosos.
Déjeme buscarlo rapidito para leérselo. Capítulo 4, versos 13 al 18. Mire lo que dice. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, hayamos quedado hasta la venida del Señor. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Ok? Y otra vez, aquí también Jesús pudiera estar prometiendo proteger a su iglesia en medio de cualquier tribulación. Esto se aplica a todo en general. Toda tribulación que la iglesia pase, la promesa del Señor es que Él nos va a proteger y Él nos va a cuidar. Jesucristo infunde confianza porque Él cuida de los suyos aún bajo las condiciones más difíciles. Dice el Evangelio, si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Pregunta número 3 de la noche de hoy. ¿Cómo puede una persona proteger a un amigo? ¿Cómo puede una persona proteger a un amigo? ¿Cómo puede una persona proteger a un amigo? Vaya poniéndome sus respuestas ahí. Gracias a todos los que ya han ido escribiendo en el chat. ¿Cómo puede una persona proteger a un amigo? Los versículos siguientes nos retan a guardar la verdad y la provisión de Dios. Vamos a mirar los últimos versos y ya vamos terminando. ¿Cómo puede una persona proteger a un amigo? Vamos a los versos 11 al 13. Vaya poniendo su respuesta ahí en el chat, ¿ok? Y recuerde, si uno de los que está en el chat puso un comentario y usted quiere abonar a eso, o, ¿verdad? Traer un comentario sobre lo que se ha dicho, pues mire, vaya poniéndolo ahí, ponga los deditos, ponga los corazones, ponga las manos, todo lo que usted quiera poner ahí en el chat, ¿ok? Vamos a los últimos versos, versos 11 al 13. Sin duda, pues la iglesia en Filadelfia había mostrado fe, había mostrado confianza en el Señor, perseverancia en su servicio al Señor, pero esto no daba lugar para pensar que ya habían ganado la batalla de la fe. Recuerde que la vida del cristiano es todo un proceso, es un andar. Es decir, vivir toda la vida en victoria y en triunfo. Así es como debemos andar. Esto es un caminar con el Señor. Esto no es, ya logré esto y aquí se acabó. No, al otro día usted tiene que seguir adelante. Y al otro día usted tiene que volver a batallar. Pelear la buena batalla de la fe. Esto es todos los días. Entonces, para animar a los creyentes a seguir en su dedicación a Él, Jesús le dice, he aquí que yo vengo pronto. Y esto pudiera indicar que Jesús podía venir enseguida, de un momento a otro. Pero lo más probable es que significa que Él está prometiendo de venir de manera rápida. Es aquí que yo vengo pronto, en cualquier momento. Por lo tanto, el día que Jesús venga, es lo que dice Tesalonicenses también, ¿verdad? Capítulo 5. Se los leo rapidito. Lo tenemos aquí. Dice, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. O sea, Él va a venir como ladrón en la noche. Todos ustedes, dice el verso 5 de Primera de Tesalonicenses 5, dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Siendo así, los fieles deben permanecer constantes en su devoción al Señor. Mire, hermano, y esto lo hemos hablado en todas las cartas. Tenemos que estar listos porque en cualquier día, a cualquier hora, el Señor va a regresar en gloria a buscar a su iglesia. Lo dice Mateo 24, verso 44. De hecho, hace 3 semanas atrás, yo estuve hablando de la venida del Señor. Si usted no ha visto ese servicio, una vez termine este estudio bíblico, métase allí para que usted vea. Hablamos de cómo estar listos para la venida del Señor. Y él continúa diciendo, dice, retén lo que tienes, aférrate, dice la Nueva Versión Internacional, aférrate a lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al referirse a la corona, ¿verdad? Está hablando de las guirnaldas. No es una diadema de oro ni de joyas, era una guirnalda. En algunos casos eran hojas de laurel que se tejían y se le ponían al que ganaba una carrera. Y aquí Jesús les anima a que sigan corriendo la carrera de la fe
para ganar la corona que obtiene el que sale victorioso. Obviamente, y esto lo vemos en las Olimpiadas, se ve, ¿verdad? Y la medalla más grande y la que más vale se le da al que llega en primer lugar. Pues en este caso, eso está hablando de una corona que se le daba al que ganaba las carreras. En 1 Corintios 9, versos 25 al 26, Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Por qué? Porque era hecha de una guirnalda, como les dije ahorita, de hojas de laurel. Y eso se iba corrompiendo, apestaba, se iba pudriendo esa hoja ahí, se iba secando, ¿verdad? Pero nosotros, dice Pablo, lo hacemos para una corona incorruptible. Así que yo de esa manera corro, dice Pablo. No corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Él lo hace porque él sabe que hay un galardón preparado para él. Pablo lo que tiene en su mente es el premio. Y dice que él se extiende para asegurar que lo va a ganar al final de su carrera. Vaya Hechos 20:24, vaya Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4:7, vaya Hebreos 12:1. Y habla de esto mismo, de esa carrera y del premio que está prometido para nosotros al final de esta carrera. En el verso 12 Jesús agrega: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Cuando el rey Salomón edifica el primer templo, colocó 2 columnas y la llamó Jaquín y Boaz. Vaya Segunda Crónicas después para que lo verifiquen. Y se sabe que esas columnas permanecieron, mire, esas columnas permanecieron hasta el 587 a.C., cuando entonces el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, viene y destruye el templo, aproximadamente como 325 años, ¿verdad?, después de Cristo, antes de Cristo, perdón, del 1000 antes de Cristo al 587 antes de Cristo. Entonces los creyentes de Filadelfia habían sido caracterizados como personas de poca fuerza. Pero, contrario a las columnas de Salomón, ellos serían columnas fuertes y duraderas en el templo eterno de Dios. Lo que Jesús le está diciendo aquí es: si ustedes vencen así con las pocas fuerzas que le queden, yo los voy a volver a fortalecer de forma tal que ustedes van a ser unas columnas fuertes y duraderas en el templo de Dios. Y luego dice: y nunca más saldrán de allí. En Filadelfia los ciudadanos vivían con el temor constante de algún terremoto. Lo hemos visto en Puerto Rico, ¿verdad? Después de los terremotos que hubo hace un año atrás, en estos días ha vuelto a temblar y la gente ya está otra vez con los nervios de punta. Pues así vivía Filadelfia. Recuerde que este terremoto que vino en el 18 después de Cristo causó, ¿verdad?, tensión en ellos, y ahora ellos vivían constantemente con el temor de que un terremoto los pudiera matar en sus casas. De hecho, muchos de ellos, no se los dije ahorita en el contexto, pero muchos de ellos vivían en carpas afuera de la ciudad. Y en vista de este contexto, Jesús les dice y les da la seguridad y les promete la seguridad eterna de la Nueva Jerusalén. Le dice: ustedes van a vivir en un sitio conmigo que no van a tener que salirse de ahí. Van a vivir allí y eternamente van a estar conmigo en ese lugar que es la habitación celestial. Y de ahí ustedes no van a tener que salir nunca más. Y por causa de la fidelidad a Jesús, Jesús les promete y les dice: yo escribiré sobre ustedes el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, que hablamos ahorita, que nadie conoce cuál es ese nombre. Aunque es cierto que los nombres de los fieles están inscritos en el libro de la Biblia, eso del libro de la vida, perdón, lo vimos la semana pasada en la iglesia de Sardis. Aquí esto se refiere, y esto debería ser suficiente. Aquí vimos una seguridad más, escribiendo el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo que reciben como herederos de la herencia eterna. O sea, esto suena como la práctica de prendar en forma de etiqueta la información necesaria para procesar una persona en tránsito. ¿Okay? Esto no significa que los cristianos no solo son un número por procesar. El punto es que cargan en su ser la información indisputable que demuestra que tienen una nueva entidad y un nuevo lugar seguro, ¿verdad?, en el galardón celestial. O sea, esto no es solamente como una licencia que a ti te dan que identifica quién tú eres, el seguro social que tiene un número que te identifica como quién tú eres. No, aquí está hablando de que
Jesús va a poner en ti la información indisputable, la información necesaria que demuestra que tú eres ahora un ciudadano del reino, que tú tienes una nueva entidad, una nueva identidad y un lugar seguro y un galardón seguro en los cielos. ¿Okay? De eso es que está hablando. Va a estar tu nombre escrito en el libro de la vida, pero ahí también dice que van a escribir el nombre de Dios, o sea, tiene la firma de Dios y también está la firma de la Nueva Jerusalén, el lugar donde tú vas a vivir de ahora en adelante, y también está un nombre nuevo que es el nombre de Jesús, que no saben cuál es, pero está puesto ahí como herederos de la herencia que Cristo nos ha prometido. Y Jesús termina con la frase que la hemos visto en todas las cartas, ¿verdad? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta número 4 de la noche. ¿Qué malas costumbres no encajan entre las personas que se respetan? ¿Qué malas costumbres no encajan entre las personas que se respetan? Fíjense que hemos estado hablando de los amigos fieles. Entonces, cuando usted tiene un amigo fiel y de momento viene con malas costumbres y eso como que no encaja y usted dice, pero ¿qué le pasa a esto? No es que yo nos respetemos, somos amigos fieles. ¿Por qué viene ahora con estas malas costumbres? ¿Qué le pasa? Entonces como que no encaja. ¿Qué malas costumbres no encajan en las personas que se respetan? Vamos resumiendo hasta aquí. Vamos resumiendo. A la luz de las promesas que Jesús hace, el creyente debe seguir confiando en Cristo. ¿Por qué? Porque Él no nos desilusiona. Él no es como los amigos que aunque dicen que son fieles en algún momento dado, ¿verdad? Nos desilusionan, pasan problemas, discutimos, nos enojamos, qué sé yo. Antes bien, el Señor promete que si confiamos en Él, Él es fiel a nosotros, ¿verdad? Y eso nos hace crecer en fuerza espiritual. Entonces vamos a resumir estos últimos versos. 1. El creyente mantendrá lo que tiene en el Señor. Tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Tienes que aferrarte a las bendiciones que Dios te ha dado. Tienes que aferrarte a esta nueva vida en Cristo. Y las promesas de Jesús nos ayudan a crecer en nuestra fidelidad a Él. Y Jesús promete regresar pronto, lo cual también aumenta, ¿verdad?, la urgencia de permanecer fieles, hermanos. No sabemos en qué momento va a ser, pero Él viene pronto a buscar a su iglesia sabiendo, ¿verdad? Y tenemos que permanecer fieles sabiendo que Él puede regresar en cualquier momento. Cualquier momento. Puede ser ahora, mientras estamos en este estudio bíblico, puede ser mañana, en 2 meses, pero Él puede regresar en cualquier momento. Usted debe permanecer fiel al Señor. Número 2, el creyente heredará un lugar permanente con Cristo. El tiempo y la guerra lo derrumban todo. El tiempo daña las cosas, la madera se va dañando, los árboles se secan, las guerras derrumban. Hemos visto la destrucción que hay allá en Israel, en Hamas, en Palestina, lo difícil que está esta guerra, ¿verdad? Todo lo derrumban, dejando solo columnas decapitadas que no sostienen nada, edificios que se van completos. Pero los fieles serán una columna firme con un propósito por toda la eternidad. Toda la eternidad. Si tú te mantienes fiel al Señor, Él te va a dar la fuerza para que te mantengas firme con un propósito por toda la eternidad. Número 3, el creyente heredará un estado preeminente con Cristo. Fíjese que, para darle otros datos históricos, ¿verdad? En el año 27 antes de Cristo, el Senado le concedió a Cayo Julio César Octaviano el cognomen de Augusto. Cambiaron el nombre, Cayo Julio César Octaviano, por Augusto, reconociéndolo como el primer César del Imperio Romano. Pero Jesús promete algo de más importancia. Dice, escribiré sobre ustedes, sobre él, el fiel, los que son fieles, escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Déjeme decirle algo, Augusto César pasará al olvido. De hecho, no creo que ninguno de ustedes en la noche de hoy estaba pensando en él. Eso pasará al olvido, pero al fiel, el fiel será reconocido en su relación con el Señor, ¿verdad? Y con su Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, permanece fiel a su verdad, permanece fiel a su palabra, confía en su protección, confía en su provisión aquí ahora, mantente fiel aquí ahora. Así cuando nos venga a buscar, recibiremos la promesa que Él nos ha dado. Pregunta número 5 de la noche y con esto vamos cerrando. ¿Qué puedes hacer para recobrar la amistad de una relación dañada?
¿Qué puedes hacer para recobrar la amistad de una relación dañada? Sabemos que las relaciones se dañan por diferentes razones. Discusiones, desacuerdos, distancia. Pero el amigo fiel sabe dar los pasos necesarios para recobrar esa amistad otra vez. Y que la relación que se dañó se pueda arreglar. Pasa lo que hablamos en la pregunta anterior. Se dan como malas costumbres, problemas, discusiones, desacuerdos y entonces se rompe la relación. Pero cuando usted es un amigo fiel, usted busca volver a recobrar esa amistad, que la relación se arregle, que sea más fuerte que como era antes. De la misma forma, el Señor nos está llamando a ser fieles a Él. Nosotros le fallamos constantemente, pero Él nos dice, sigue siendo fiel. Mantente buscando mi presencia. Busca mi rostro. Llama, habla. Deja que mi espíritu te transforme. Busca la santidad. Sé santo como yo soy santo. Todas esas cosas. ¿Para qué? Para que esa relación vuelva a arreglar. Vuelva a arreglar. Vuelva a arreglar. Vamos a poner esto en práctica. Vamos a llevar esto a la rueda bichuela, como yo siempre digo. Vamos a poner esto en práctica. Número 1. Evalúa. Evalúa. Haz un inventario de tu vida personal e identifica las áreas de tu vida donde no has estado logrando la victoria. Chequea, a ver, evalúate y di, ok, es que estas son cosas donde yo siempre fallo, donde no he podido vencer. Y confiesa esa debilidad a Dios. Dile, Señor, yo necesito que me ayudes pues en esta área porque estoy fallando aquí. Y lo he tratado, vuelvo y caigo. Y lo he tratado y vuelvo y caigo. Lo he tratado y vuelvo y caigo. Y confiesa tu debilidad, Señor. Evalúa. Número 2, reconoce. Reconoce. Haz un inventario de todos los recursos espirituales y del poder que Dios te ha dado para vivir con fidelidad. Y reconócelo, di. ¿Por qué estoy fallando aquí? Si en mí está el poder que Dios me ha dado, si yo he estado orando, si yo he estado leyendo la palabra, Él me ha dado poder para vivir con fidelidad. ¿Qué es lo que me pasa? Reconoce, haz un inventario. Okay. Número 3, actúa. Aplica el poder de Dios en Cristo sobre esa área de vida. Y dale gracias a Dios porque Él te da el poder para andar con fidelidad. Evalúa, reconoce y actúa. Evalúa, reconoce y actúa. Con eso terminamos en la noche de hoy. Vamos a orar en esta noche. Le damos gracias al Señor por este tiempo en su presencia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu fidelidad para con nosotros, tus hijos. Y gracias porque sabemos que de ti viene el poder, la sabiduría para podernos mantener fieles y firmes en ti. Esta semana, cuando vengan los problemas, las crisis, las batallas, podamos pararnos firmes en tus promesas. Creer que tú sigues estando al lado nuestro. Que nada nos haga caer, que nada nos haga flaquear. Y te pedimos, Señor, que en el camino, cuando nuestras fuerzas se agoten, tú nos des la fortaleza necesaria para estar firmes, como hiciste con esta y le prometiste a esta iglesia de Filadelfia, que nos pongas como pilares, como columnas firmes, Señor. Que en el camino, cuando nuestras fuerzas se vayan menguando, tú estés ahí para levantarnos. Que nosotros podamos seguir firmes proclamando tu evangelio, llevando tu palabra, sirviéndote en todo lo que hacemos, honrándote y agradándote a ti en nuestra forma y manera de vivir. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te pedimos que estés con nosotros el resto de la noche. Bendice a cada hermano que ha estado con nosotros. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Que Dios te bendiga. Que tengas una noche hermosa. Muchas bendiciones.